Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy, primero aquí les voy a dejar un poco mis redes sociales para que todos me puedan seguir, los que no me siguen. Aquí voy subiendo cosas con respecto a los nuevos campeonatos, mis entrenamientos, etcétera, etcétera. Y pueden ver que realmente durante el último tiempo he estado compartiendo menos porque la verdad es que quiero un poco ir a los principios y este video lo voy a titular algo así como el, cómo comencé y cómo ha sido mi vida durante los últimos 10 años. Y este video le vamos a titular Llevo 10 años o algo así intentando ser el mejor. Bueno, realmente yo quería hacer este video porque me gustaría contar un poco las verdades sobre mi trayectoria y mi camino dentro de todo. Y el último mes, presente agosto de 2026, he tenido la fortuna de llevar a 2, 4, más o menos 10 atletas a competir y de esos 10 atletas, más o menos 5 o 6 han intentado levantar 300 kilos, lo cual para mí es un número increíble. Mucha gente le llama el número mágico, the magic number, dentro del mundo del power. Ya saben que los primeros 300 nunca se olvidan, son como los primeros 200 de cada persona. Los primeros 300 son obviamente 100 kilos más, pero siguen siendo, teniendo esa mística y ese orgullo por mi parte de llevar a atletas de tanto nivel y alto calibre. La verdad es que me ha hecho entender muchas cosas y no me siento como conforme, siempre tengo muchas ganas de seguir y tengo mucha ambición, está puesta en ello y voy a intentar luchar por ser uno de los mejores de este país, como siempre lo he hecho. Pero bueno, antes de llegar a este punto y de poder hablarles de lo que les estoy hablando ahora, la verdad es que quería comentarles un poco mi camino sobre todo este momento y este tiempo que ha pasado, que han sido aproximadamente 10 años, una década entera ligada al mundo del deporte y la actividad física. Bueno, yo comencé a entrenar a eso de los 17 años, en el año 2016, cuando yo tenía 16, 17 años, fue mi primera incursión en el mundo de las pesas. Yo tenía bastante sobrepeso al principio y la verdad siempre fui muy inseguro. Por eso quizás eso explica mucho de las cosas, de por qué soy así. Muchas veces cuando estoy en un torneo con mis chicos intento transmitirles la seguridad que a mí en su momento me faltó y me hizo muchísimo daño. Cuando yo era niño me produjo muchísimas inseguridades, ya sea por el tema del sobrepeso, el no sentirme conforme con lo que era, etcétera, etcétera, y un montón de cosas que son un poco personales y que no van tanto al caso. Pero ustedes comprenderán que crecer con tantas inseguridades forjó un poco mi personalidad y mi adolescencia dentro de cuando yo iba en la media, que para los que no sean de Chile, ir en media es como la high school, es como el paso o los últimos años previos a la universidad antes de uno salir de la escolaridad, ¿se entiende? Yo seguía un poco con los vestigios de haber traído tantas inseguridades a mi vida. Solía tener muchísimo miedo. Siempre crecí con mucho miedo. Incluso cuando era niño, siempre me dio miedo la oscuridad. No podía dormir como si no estaba la luz prendida. No me podía quedar dormido. Y si cuando apagaba la luz yo me tenía que cubrir con la frazada. La verdad me río mucho, pero fue así durante muchísimos años y me da un poco de vergüenza, pero la verdad no tengo miedo de contarlo. Fue mi niñez así. Me dio muchísimo miedo y crecí como siendo una persona muy tímida y un poco introvertida. La verdad es que hasta el día de hoy todavía queda un poco de eso, pero mucho menos que cuando era niño. Cuando yo empecé a entrenar en el año 2016, ya llevaba un tiempo intentando perder el peso que tenía, el excedente de peso, y la verdad es que había resultado bastante bien, o quizás no tan bien, porque por ahí creo que arrastraba un par de problemas con la conducta alimentaria.
Esto es un tema que para mí ha sido súper delicado durante los últimos años y que la verdad jamás he hablado sobre ello. Yo creo que sinceramente me marcó muchísimo y fue algo por lo que pasé que jamás me gustaría que nadie pase y nunca volver a tener que pasar por ello. Conocí el mundo del gimnasio ya que justamente en la cuadra donde iba al colegio, justo por ahí, por esa avenida, por estas cosas de la vida siempre había un gimnasio y yo siempre pasaba por ahí, en la micro, recuerdo, y siempre veía tipos gigantes porque era un gimnasio como muy de barrio, muy de nicho, tipos gigantes que levantaban pesas de fierro y a veces venía un tipo a soldarlas y un montón de cosas muy OG que quizás hoy día ya ni se ven con el boom de los gimnasios comerciales como SmartFit y ese tipo de cosas. Ya no se ven este tipo de cosas en los barrios, o quizás sí, pero por lo menos por donde yo vivo ya no hay nada. Y ahí yo comencé a entrenar. Me acuerdo que un 1 de septiembre de 2016, me acuerdo como si hubiese sido ayer, yo comencé a entrenar pesas. Estoy hablando de hace ya casi 9 años atrás. O sea, 9 años en esto. Día sí, día no, día también. Y en ese momento sentí que todas las cosas habían cambiado. O sea, como que me sentía más seguro, sentía como, bueno, hacíamos horrible las cosas. No siento que habría avanzado muchísimo durante quizás casi 2 años. Creo que quizás 2 años estuve perdiendo el tiempo, pero la pasaba muy bien y sentía que estaba seguro y por primera vez en mi vida sentía que sentía sentido las cosas que estaba haciendo. No sabía cuál era mi pasión y en ese momento creo que la conocí. Luego vendría el powerlifting y luego vendría todo lo demás y mi carrera como entrenador, pero en ese momento creo que sentí que con esto me quería quedar gran parte de mi vida. Y así ha sido, ¿vale? Básicamente es casi una década haciendo esto. No es poco tiempo. O sea, he pasado de ser un niño a un adulto, literal. Y durante todo este trayecto yo estuve entrenando, tuve un entrenador, una persona que me guiaba y después él se fue y yo me fui a otro gimnasio y luego recuerdo que llegó el año 2019, como aproximadamente 2 a 3 años después de haber comenzado a entrenar pesas de verdad. Y bueno, yo siempre entrené súper serio, siempre iba y intentaba hacer lo mejor que podía, pero en ese tiempo igual la información era un poco más escasa, no teníamos tantos recursos, había muchos sesgos, me acuerdo que todavía se veían cosas tipo como la sentadilla tiene que ser muy vertical, estupidez, ¿eh? Pero era lo que había en ese momento, jamás me voy a quejar, porque al fin y al cabo creo que todo eso hizo como que quisiera saber más no más de la cuenta, sino que intentara ver más allá, como de ver tantas cosas en las redes sociales también en ese tiempo, me hacían entender que detrás de una persona como yo, que tenía sus carencias, evidentemente, podíamos encontrar un camino en base a el estudio constante y no a intentar forzar las cosas. Entonces yo como que pensaba y decía, vale, el entrenamiento tiene que tener un fundamento porque yo he visto tipos con una genética mala llegar a un muy buen nivel y yo creo que por lo menos yo tengo una genética tirando a mala. Y eso no es ningún problema. Pareciera que no se puede decir ese tipo de cosas hoy en día. Yo soy una persona que me considero que tengo una genética mediocre, ¿vale? O sea, podría dejar fotos por acá para que puedan ver cómo era yo a los 16, 17 años. Bueno, yo creo que todos con esa edad y sin entrenar no éramos buenos, para no decir ninguna palabra ofensiva, pero personalmente creo que he visto gente con muy muy buena predisposición genética tanto para la ganancia de masa muscular como para la ganancia de fuerza. Y eso se ve en atletas juniors, se ve en gente que con menos, o sea, menos tiempo ha hecho mucho más. O sea, es increíble cómo avanzan de rápido. Pero bueno, yo sabía que si yo estudiaba y investigaba un poco más acerca de cómo era el fundamento con respecto al entrenamiento y cómo podía llegar de un punto A a un punto B sin tener que hacer locuras en el gimnasio,
lo iba a hacer. Y por ahí estuve investigando todo lo que podía, estuve intentando aprender un poco de inglés en ese tiempo. La verdad es que me esforcé muchísimo por aprender, siempre me esforcé muchísimo por aprender y eso creo que mi trayectoria lo agradece. El día de hoy, si es que tengo, podamos decir o no, el éxito como entrenador que tengo y si tengo los atletas que tengo y tengo el equipo que tengo, es porque jamás he dejado de buscar respuestas y soluciones a mis problemas. Siempre, siempre he intentado buscar una caja de herramientas, buscando cosas donde muchas veces quizás ni siquiera las hay. Y ese tipo de cosas, como por ejemplo llegar a veces tarde al colegio por estar metido entrenando en el gimnasio, eh, o a veces, no sé, recuerdo que en la universidad no estudiaba ni siquiera para las pruebas, me pasaba estudiando otras cosas, viendo videos de powerlifting, cosas que yo a veces lo pienso y digo, qué locura más grande, o sea, yo no era una persona que estuviera como un poco bien de la cabeza, como que al fin y al cabo yo sentía que podía dedicarme a esto desde mucho antes de dedicarme a esto. Y no paraba, era increíble. Incluso aquí en el computador que tenía anteriormente a este, tenía un montón de información y un montón de cosas, un Word entero. Ese Word yo creo que tendrá unas 100 hojas de investigaciones y de cosas que yo mismo escribía. Tenía bloc de notas que yo también mismo escribía, en donde cada cosa que decía algún entrenador, que yo más o menos viera que hacía muy bien las cosas, lo anotaba, intentaba buscar y analizar de la forma más práctica posible por qué decía esta cosa y cuál era el principio a aplicar, y lo intentaba aplicar conmigo o con mis primeros clientes que llegaron a eso de 2020-2021. O sea que todas las cosas era como lo escuchaba, lo intentaba aplicar y si veía que funcionaba, lo absorbía y lo traía a mi equipo. Muchísimas, muchísimas cosas. Durante todos estos años siempre he sido así. Siempre he intentado ver y he preguntado cuando no he sabido. Y a veces hay cosas que todavía se me escapan. Incluso hasta hace poco tengo un chico que trae un par de problemas que yo la verdad no estoy pudiendo abordar y lo he tenido que derivar a una persona que he conocido en el camino dentro del mundo del power, que sí sabe abordar ese tipo de casos y sí me puede ayudar. Y eso me habla de que todavía puedo seguir aprendiendo y obviamente me gusta mucho saberlo, me gusta mucho saber cuando no puedo hacer algo, y el cómo intentar estudiar y abordar cada caso me ha hecho saber que el camino no para, el aprendizaje es algo infinito. Yo cuando fui estudiante, dentro de todo, trabajaba los fines de semana en un supermercado y en base a eso tenía mis recursos para poder pagar el entrenador que tenía en ese tiempo, pagaba el gimnasio y la verdad tenía una vida bastante dura, si soy honesto. Creo que me esforcé un montón durante muchos años para poder salir adelante. No estoy diciendo esto como de una manera tristón o haciéndome la víctima. Fue mi camino, el camino que yo mismo elegí y la verdad es que durante muchísimo tiempo fue así. Yo recuerdo que durante muchísimo tiempo no fui a ninguna fiesta, no salía de mi casa. Los viernes en la noche, mucha gente, no sé, se quedaban hasta tarde jugando al PlayStation o haciendo cualquier cosa y yo me tengo que dormir, yo mañana trabajo y fue así durante muchísimo, muchísimo tiempo. Por eso es que mi mensaje para toda la gente y para todas las personas que pueda llegar a este video, como si son 30 o 40 personas, si tú de verdad quieres ser entrenador y no vienes de una familia bueno, vienes de una familia modesta como la mía, sin entrar a detalle, y no tienes los recursos y quizás el apoyo, te digo que así se puede. O sea, al fin y al cabo, los únicos límites muchas veces te los pones tú mismo, tu mente. No gana en esto el que más sufre. No, pero no es lo mismo no tener apoyo que sí tenerlo. En base a eso, ¿qué podemos hacer? Quejarnos y llorar por lo que no tuvimos o intentar
buscar y tocar la puerta hasta que algún día se abra. Yo creo que si la segunda opción es la respuesta más lógica para ti, estás en un buen camino y puedes llegar. Luego de eso, yo salí de la universidad, eso del 2020. Estoy contando todo como si fueran, no sé, que lo he contado todo en 15 minutos y han sido los últimos 10 años de mi vida, qué locura. Y yo salí de la universidad en 2020, luego de eso yo ya había hecho mi debut en powerlifting en el año 2019. Creo que el 2020 cerraron por la pandemia y justamente yo venía trayendo un buen momentum para el campeonato nacional de ese año que iba a ser dentro de abril o mayo, creo que de 2020. Y justamente en marzo cerraron todo y tuvimos que irnos a la casa. Y ese fue el momento más triste de mi carrera deportiva, probablemente. Creo que fue lo peor que me pasó porque yo sentía que se me estaba un poco cerrando la puerta en la cara cuando más tenía ganas de hacerlo. Y también tenía chances de ser campeón ese año. Estoy hablando de hace 6 años atrás, ¿vale? 5 años atrás. Luego de eso yo tuve una lesión que me dejó fuera durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de más de 1 año y 7 meses, casi 2 años fuera, en donde yo hice powerlifting desde la cintura para arriba, siempre lo digo. Yo entré, hice mi debut, luego de eso fue la pandemia y luego de eso, los 2 años después, 2020 y 2021, yo hice powerlifting de la cadera para arriba, o sea que solamente hacía banca. Porque no, debido a mi lesión de cadera, que no quiero abordar tanto este tema, no podía hacer squat y peso muerto con mucha regularidad y cuando intentaba apretar un poco me dolía muchísimo, volví a recaer en las lesiones y estuve muchísimo tiempo. Aparte de eso, con la pandemia era todo mucho más complejo que ahora, o sea, imagínense que a veces nos limitamos por la falta de recursos. En ese tiempo no habían recursos ni financieros ni físicos. O sea, porque si uno quería ir al fisio tenía que hacer un salvoconducto para poder tener como la base y el fundamento de que ibas a salir a la calle, porque no se podía salir a la calle, porque había que ir con mascarilla, porque si no te controlaban, porque aquí y allá, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas. Eso fue mi comienzo en el mundo del power. Fueron 3 años donde literalmente recién empecé a avanzar a eso del 2022. Y eso que yo comencé el 2019 y vengo entrenando del 2016. Los primeros 4 o 5 años probablemente fueron con muchas pruebas y con muchas cosas que me decían, dedícate a hacer otra cosa, estudia ingeniería, no sé, estudia kine, trabaja en el supermercado full time o hace cualquier tipo de cosa, no hagas este deporte. Muchas veces lo escuché también. Y creo que el hecho de haber sido tan impertinente, tan porfiado, tan falta de esa falta de hacer caso que tengo desde muy niño me ha hecho estar a donde estoy y estar fuerte a donde estoy, porque creo que cualquiera puede comenzar un proyecto, pero mantenerse en él durante casi 10 años es algo que no cualquiera puede hacer. Y yo sí lo he hecho. O sea, he comenzado, he caminado, en mi camino ha tenido muchísimas piedras, las he ocupado para hacer algo más fuerte y he continuado. Y eso es lo que quiero transmitirles a todos ustedes. ¿Cuántas veces hemos visto gente que comienza en este deporte con un talento brillante y tiene una proyección muy gigante y lo dejan porque o terminan con la polola o tienen una pérdida familiar o tienen un problema o les falta apoyo económico o cualquier cosa? Yo las tuve todas, o sea, literalmente todas. Tengo muchísimas penurias, muchísimas penas y muchísimas espinas dentro de mi camino. Ha sido así, lamentablemente, pero creo que si me enfoco solamente en lo negativo y no en lo positivo que me ha dado este deporte, que han sido muchísimas cosas, creo que me siento en mucha deuda con este deporte, porque si no, no lo seguiría practicando y no lo seguiría haciendo con la misma pasión desde el día uno. Creo que si no fuera de esta manera, a lo mejor sería diferente y solamente sería un entrenador más y no querría aspirar a las cosas que estoy aspirando hoy en día.
y el hecho de contar mi sueño y de abrirme al mundo y decirle a todos que quiero ser el mejor y no voy a parar hasta cumplirlo, eso ha sido porque yo me he mantenido y me siento, no en el derecho, pero sí como en el aspecto de la mentalidad, siento que estoy preparado para cualquier cosa, para cualquier batalla. Siempre estoy aquí intentando esforzarme por ser el mejor y no voy a parar hasta cumplirlo. Así que, bueno, eso es un poco más de mí. Luego de eso yo tuve mi etapa competitiva en el 2022, donde me pude recuperar bien de mis lesiones y logré un segundo lugar en el campeonato nacional, un campeonato zonal, ¿vale? Ese mismo año tuve el segundo mejor total de la menos 93 Junior a nivel nacional, solamente superado por Joaquín Ibáñez, que era el mejor y sigue siendo el mejor todavía en 105. En ese tiempo él tenía el récord de total, que eran 656. Yo en ese tiempo saqué 640, así que ese año fui el segundo mejor de la historia y hasta ese momento, y el primero de ese año, y aparte gané ese campeonato. Luego de eso, como siempre ha sido mi vida, vinieron muchísimos problemas, muchísimas cosas que me hicieron, tuve que tener que alejarme del mundo competitivo y desarrollar mi faceta como entrenador al máximo, obteniendo bastantes logros, como son 6 campeones nacionales a mi alero. Tengo más de 5 podios internacionales a mi alero también. Tengo 16 récords nacionales como entrenador y tengo muchísimos campeones en campeonatos no oficiales, campeonatos zonales. Tengo muchísimos logros y también tengo muchísimos fracasos y los muestro al mundo sin problema. Esa ha sido mi historia durante los últimos 10 años, resumida aproximadamente en 20 minutos. Quería más que nada darle un mensaje a toda la gente. Sigan perseverando, luchen por sus sueños, no se queden quietos. Si ven que algún momento se estancan en cuanto al progreso en el gimnasio o en cuanto al progreso como entrenador, tienen que seguir haciendo cosas, no se pueden quedar quietos. Sobre todo si uno tiene un negocio, tiene que intentar buscar herramientas que te faciliten expandir tu negocio y mostrarlo al mundo. Recuerden que, como siempre digo, la torta alcanza para todo. No hace falta intentar desmeritar a nadie ni quitarle algo a alguien, porque siempre puede salir alguien que esté dispuesto a trabajar contigo desde el momento cero y puedes pasar de un punto A a un punto B sin necesidad de dañar el camino de nadie. He creado mi camino gracias a mi esfuerzo, mi constancia y sobre todas las cosas a mi perseverancia y no rendirme nunca, y quiero que ustedes hagan lo mismo. Por eso hago este video, para poder motivar a todas las personas y a toda la gente que sienta que está estancada o tenga un trabajo de mierda o esté en una carrera que no le gusta, a buscar su sueño y no dejar que nadie se lo quite, a que nadie sea capaz de decirle que no puede hacerlo. Eso es todo por hoy. Estoy a aproximadamente 3-4 semanas de irme a Brasil a mi segundo campeonato internacional de la federación Tested, que sería IPF, como entrenador. Este es mi segundo sudamericano. Voy a ir a Brasil a acompañar a mi atleta Master 2, que ha obtenido su clasificación en el último campeonato nacional. Luego de eso voy a ir a Osorno a otro campeonato zonal, el cual es el tercero de este periodo, de este segundo semestre. Y también voy a ir al campeonato zonal centro de la región en la que yo habito, que es justamente Santiago, que va a ser aquí en Santiago. Y creo que ojalá no tener más campeonatos. Tengo muchísimo trabajo. Y a pesar de todo quiero seguir trabajando más, así que si alguien tiene dudas con respecto a su entrenamiento y quiere trabajar conmigo, pueden hablarme a mi Instagram, que lo voy a dejar aquí en pantalla, Darek Serpa, para que me puedan seguir. Y eso es todo. No olviden ponerse fuertes y nos vemos. Hasta la próxima.